que han cursado electromagnetismo 1, ¿no es cierto?, que es la materia obligatoria para la carrera de ingeniería electrónica, y esta materia que están cursando, sistema de comunicaciones, es una materia optativa. Nuestro laboratorio, creo que ya lo saben, aparte de la materia electromagnetismo 1, que es un electromagnetismo aplicado, brinda electromagnetismo 2, que es antenas. Esta materia que hoy en día nos ocupa, sistema de comunicaciones, después está sistema de comunicaciones digitales y electrónica de comunicaciones. Completando con esas 5 materias un amplio espectro de lo que serían las telecomunicaciones en general, desde los principios básicos, ¿no?, que tienen las telecomunicaciones, que son la aplicación básicamente de las ecuaciones de Maxwell, hasta diseño de sistemas complejos, estructuras electromagnéticas y sistemas de detección. Hola, hola. Sí. Creo que se ha cortado la comunicación. Sí, ahora te escucho muy bien. Sí, se cortó, no sé por qué razón. Bien, esto ocurre en las telecomunicaciones del mundo real. Digamos, se cortan sí, digamos. Entonces, las comunicaciones son hoy el negocio más grande que hay en el mundo, puesto que las personas no desean, sino que necesitan estar comunicadas, ¿no? Toda la actividad comercial del mundo se basa en las comunicaciones desde sus inicios. ¿Qué podemos decir de lo que nosotros nos ocupa, de las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones, como nosotros las conocemos, asociados a lo que hoy en día conocemos, la electrónica y la informática, nacieron muchísimo antes que la electrónica y que la informática, ¿no es cierto? Los primeros sistemas de comunicaciones eran a chispa, eran sistemas electromecánicos, concretamente era una bobina de alta tensión, una bobina como la que tienen los vehículos que son a nafta, que utilizan una bobina para encender la bujía, era exactamente igual a eso, y para transmitir se interrumpía la alimentación de la bobina, lo cual permitía transmitir una serie de impulsos con chispa. Estos sistemas de chispa fueron descubiertos por investigadores que no hacían comunicaciones, investigadores que querían producir altas tensiones oscilantes, y fueron por primera vez utilizados por un señor que se llamaba Rudolf Hertz, quien decide probar si las ecuaciones que había escrito Maxwell, o mejor dicho, el conjunto de ecuaciones que había escrito Maxwell y las teorías que él había plasmado, daban un resultado práctico en la transmisión de una onda electromagnética, como predecía la teoría de Maxwell. Bueno, lo hace Hertz y descubre que efectivamente, haciendo saltar una chispa a través de un sistema de bobina, podía transmitir esa chispa, se inducía esa energía en un aro circular y obtenía una chispa al otro lado del aro. Eso lo hacía aproximadamente a 1 metro de distancia. Fue mejorando su transmisor, que se le llamó con el tiempo transmisor de Hertz, y logró transmitir a algunos metros, lo que Juan está proyectando acá, logró transmitir esa señal de radio, que hoy en día la conocemos como señal de radio, es una propagación electromagnética. Si ustedes ven en el dibujo, en la fotografía, lo que existe, ese rollo negro que se ve en una caja de madera, es una bobina de Ruhmkorff, es una bobina fabricada, inventada por un señor de apellido Ruhmkorff, que básicamente era un transformador, como ustedes lo conocen, un transformador que tenía en el primario poca vuelta, en el secundario miles de vueltas. Entonces, cuando se interrumpía la corriente bruscamente en el primario, saltaba una chispa en el secundario. Este invento
fue capitalizado un tiempo después por un inventor italiano, por Guillermo Marconi, quien le prestó atención a la transmisión de esta energía y se imaginó telégrafos inalámbricos. Lo imaginó y lo desarrolló. Hizo un transmisor que transmitía una secuencia de puntos y rayas, como el código Morse lo hacía por cable. Este señor lo hizo en forma inalámbrica. Nosotros acá, cuando nos referimos a las telecomunicaciones, generalmente nos referimos a las comunicaciones inalámbricas. Hoy en día las telecomunicaciones son un conjunto de cosas. Hay transmisiones por cables, transmisiones por onda portadora, transmisiones por fibra óptica, transmisiones subacuáticas, transmisiones a larga distancia por línea de vista, a larga distancia por vía satelital, por reflexión ionosférica. Hay un sinnúmero de sistemas para transmitir señales de radio. En este curso de telecomunicaciones que le va a dictar el ingeniero ICE, van a ver varios de estos sistemas y van a ser capaces al final del curso de calcular estos sistemas. Volviendo al eje histórico que les planteaba, el interés de las primeras personas que transmitían radio, entre ellos Marconi, era hacer un negocio de la transmisión de estas ondas de radio. Lo logró. Marconi logró establecer un sistema de transmisión inalámbrica Morse, que hoy en día vendría a ser lo más parecido a una transmisión digital. El interés de Marconi en su momento era transmitir de un punto a otro una señal de radio codificada en Morse y que eso porte un mensaje. ¿La idea cuál era? La idea era que porte un mensaje a través del código Morse. Bueno, se utilizó muchísimo en el comercio, se instalaron en barcos, en equipos móviles y se desarrolló así los primeros sistemas de radio punto a punto. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña digresión en la historia, puesto que esta transmisión, que era de punto a punto, solo le era útil al que transmitía y al que recibía, y al que eventualmente decodificaba un mensaje. Hubo otras personas que se plantearon la comunicación de radio de un punto de vista de lo que hoy en día conocemos como el broadcasting, que sería el llegar a todos, ¿no es cierto?, a todo el mundo que esté escuchando. Ese sistema lo inventó un investigador canadiense, Fessenden, que él tenía la idea de que las comunicaciones deberían ser para todo el mundo. Bueno, él fue el primero que transmitió en el mundo una señal audible de radio que cualquiera lo podía escuchar, cualquiera que tuviera un receptor de radio en ese momento lo podía escuchar. Lo interesante hasta acá de lo que le estoy relatando es que la electrónica no había nacido aún de ninguna manera. O sea, se transmitía con chispa, se modulaba la chispa colocando directamente en serie con el sistema de alimentación un micrófono de carbón y se modulaba, imagínense, una onda senoidal, se superponía por arriba de la chispa. Eso generaba un ruido inmenso, pero se podía, estamos hablando de 1901, ¿no? Se podía transmitir una señal de muy mala calidad, pero se transmitía. En código Morse era mucho mejor. Recién en 1901, un físico inglés inventa el primer diodo, el primer tubo de vacío. Fleming inventa el primer diodo de vacío, que era un tubo, básicamente un pequeño tubo de rayos catódicos, que tenía un filamento que se calentaba, una placa que recibía la corriente de electrones y se lograba rectificar una corriente de electrones. Un poco más adelante en la historia, otro investigador inventa el triodo o audión, y ahí comienza la era de los receptores regenerativos. Después la historia continúa con los receptores heterodinos, nace el concepto del heterodino, que es mezclar frecuencias para bajarlas a un valor que sean manejables desde el punto de vista de los filtros. O sea, las telecomunicaciones han tenido una historia muy larga y rica, donde
Llegamos a nuestros días con sistemas de comunicaciones muy complejos, ya hoy digitales, pero basados, la mayoría, exactamente ese dibujo que está mostrando el ingeniero Ise, es el Audion, que fue un invento de un americano, de un investigador norteamericano, que era básicamente, si ustedes lo ven, es un foquito. Observen a la izquierda del gráfico, tiene una rosca, lo que nosotros hoy en día llamamos rosca Mignon. Esa rosquita, era un foquito adaptado. El inventor de este sistema es Lee De Forest. Lee De Forest era un ingeniero inventor, y esto que ustedes ven acá es algo genial. Es un foco adaptado que funciona como tríodo. ¿Qué es un tríodo? Es como una especie de transistor. No es un transistor, es un tubo de vacío que tiene un elemento que emite electrones, un elemento que recibe electrones y un elemento al medio, la reja, que modula la corriente de electrones, como lo haría la base de un transistor. Bueno, este invento, el tríodo, o Audion, como se llama en su época, logra que se desarrollen los primeros receptores de radio ya con un amplificador. De ahí todo lo demás es historia más adelante. La tecnología, el desarrollo de tecnología acompañó el desarrollo de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hasta la década del 60, del 50, estuvieron gobernadas por grandes transmisores de radio, complejos sistemas receptores, y la transmisión se hacía vía ionosférica, que se llama. ¿Qué significa vía ionosférica? Se aprovechaba una propiedad de la naturaleza de la atmósfera de la Tierra para que las ondas de radio, cuando nos queríamos comunicar a larga distancia, por ejemplo, de aquí a Buenos Aires o de aquí a Nueva York, a cualquier ciudad que esté muy alejada, se transmitía una señal de radio en una banda de frecuencias bajas, en banda de HF, y se producía reflexión en esa capa de la atmósfera de la Tierra, y era como si fuera un espejo que está entre los 90 y los 400 kilómetros de altura. Cuanto más alto estaba el espejo, más lejos llegaban las ondas de radio, así de una forma simple y descriptiva. Con el advenimiento de los satélites en la década del 60, se abandonan las transmisiones subionosféricas, que se llama, y se pasa a las transmisiones transionosféricas, utilizando el satélite como un relay que permite hacer de un espejo, pero que está más elevado en el firmamento, y que permite reflejar esas ondas de radio. Los satélites hoy en día son muy elaborados, ya no son elementos pasivos, reciben la señal, la acondicionan nuevamente y la remiten, ¿no? Entonces, este es un resumen muy, muy acotado de lo que ustedes van a ver en la materia. En la materia van a ver muchos sistemas diferentes de comunicaciones inalámbricas, comunicaciones por fibra óptica, comunicaciones por cable coaxial, y van a tener un panorama general de la disciplina, pero van a tener lo más importante, competencias que le van a permitir desempeñarse inclusive en la vida profesional. Van a aprender a diseñar enlaces de radio, a hacer broadcasting con señales de radio, a calcular costos de enlaces, que se llama, con todas las energías, las potencias necesarias para llegar a algún determinado lugar, a seleccionar frecuencias, esquemas de modulaciones. Así que bueno, no quiero cansarlo con mi explicación, le dejo el turno al ingeniero Ise. Le doy la bienvenida a este curso de comunicaciones. Como siempre, yo dejo mi correo electrónico para el que desee contactarme o hacerme algunas preguntas. Aquí lo coloco en el chat. Podríamos estar toda la tarde hablando de la historia de las telecomunicaciones. Son apasionantes porque las telecomunicaciones han cambiado el mundo como ustedes hoy lo conocen. O sea, es un mundo ubicuo, de altísima conectividad. Hoy no podemos vivir sin los sistemas de comunicaciones. Desde la actividad más simple del hombre hasta la más compleja está asignada por las comunicaciones. Así que bueno, adelante Juan,
les mando un gran abrazo y estoy a su entera disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Miguel. Realmente por ahí empezar un curso de sistema de comunicaciones hablando de la historia de las telecomunicaciones puede parecer algo raro, pero si realmente, habiendo visto tantas presentaciones que has hecho, Miguel, y viendo que realmente lo que decía, ¿no? La necesidad de poder comunicarnos y comunicarnos a las distancias que existe desde mucho tiempo antes que la electrónica, y ver cómo nos comunicábamos con señales de humo, prendiendo un fuego, golpeando algo, y estábamos haciendo ya, podemos decir, desde tiempos casi prehistóricos, comunicándonos con transmisiones digitales, porque modulábamos los sonidos, los tiempos, la intensidad del fuego, y realmente cuando uno empieza a prestar atención a esos detalles, ve la importancia y lo apasionante que es el mundo de las telecomunicaciones. Exacto, sí. Justamente un detalle histórico del mundo de las telecomunicaciones es la vida misma de Morse. Morse era una persona que no se dedicaba a las comunicaciones, era pintor, y cuando él viajaba, pintaba a pedido, digamos, ¿no? El inventor del código Morse. En uno de esos viajes, muere la esposa y él no sabía. Entonces él tiene que retornar de un viaje para enterarse que la esposa había fallecido. O sea, tiene un hecho trágico. El hombre se pone a pensar en algo, decir, bueno, uno no puede viajar, irse de su casa y saber que ocurrió una tragedia y recién enterarse a los meses que ha ocurrido. En esos años, él se tomó un barco, había ido creo que a Europa, a pintar cuadros, y bueno, se entera que cuando vuelve que la esposa estaba ya fallecida. Entonces él decide, fíjense lo que es la tragedia, cómo lleva acá a lograr uno de los inventos más grandes de las telecomunicaciones, que es un método de codificación, que es el código Morse. Él inventa un alfabeto y él no tenía idea cómo hacerlo. Se contacta con un señor que se llamaba Henry, de los Henryos, el padre de los Henryos, que ustedes los conocen. Y este señor, ¿qué hacía? Fabricaba bobinas, nada más. Y le dice que le haga un aparatito que sirva para que cuando circule una corriente eléctrica haga un ruidito. Entonces el tipo inventa el primer relé de la historia, Henry. El Henry, el de los micro Henryos, ¿no es cierto? Entonces, colocando un cable, una pila y una batería y un relé, se inventan el primer telégrafo de cable. Lo más importante de los inventos en la humanidad no es que las cosas ocurren por azar. Por ahí el que me está escuchando ahora va a creer que uno, si se pone, como los cuentos del Silicon Valley, que si uno se pone un garage en la casa, ya está, uno se convierte en Bill Gates. No, todos tenemos garage y ninguno somos Bill Gates, ¿no es cierto? Probablemente usamos para guardar la camioneta o los trastos viejos. Las invenciones vienen por un proceso reflexivo muy profundo de una persona que está intentando resolver un problema. El caso de esta gente, de Morse y Henry, que inventan el primer telégrafo, tenía un inconveniente, que luego a una distancia se atenuaba la energía disponible, digamos, en el segundo relé, y ellos no sabían cómo hacerlo. Y era muy caro, puesto que tenían que tirar 2 cables por arriba de los postes. Haciendo experimentos, esta gente descubre que la Tierra era un muy buen conductor eléctrico. ¿Y quiénes habían descubierto que la Tierra era un buen conductor eléctrico? 2 hermanos en Francia, los hermanos Schlumberger. Hoy en día, si ustedes googlean, van a ver que la empresa Schlumberger es la empresa más grande del mundo en prospección petrolífera. ¿Y cómo lo hace? Midiendo conductividad de la Tierra. Ellos utilizaron los resultados de Schlumberger, de los hermanos Schlumberger, y conectaban un electrodo del telégrafo a tierra y con eso se cerraba el circuito. Y ustedes me dirán, bueno, ¿a cuántos metros? A miles de kilómetros de distancia. A miles de kilómetros. O sea, conectaban un electrodo acá, conectaban otro electrodo en Córdoba y tiraban un solo cable por arriba del poste. Y eso era suficiente para conducir el impulso eléctrico. Curioso, parece de película, pero así funciona.
Y entonces, todas estas cosas que yo les cuento, que les va a contar Juan, que les vamos a explicar, son un cúmulo de hallazgos e inventos, entre comillas, pero productos del ingenio del hombre de indagar en el conocimiento. Y eso ha dado resultado a que hoy en día tengamos un aparatito como este, un teléfono móvil, que como dice un amigo mío que desarrolla teléfono móvil en Europa, es una computadora que además nos permite hablar por teléfono. Entonces, nuevamente, no le quito más tiempo al ingeniero, le agradezco mucho su presencia y bueno, a su entera disposición. Muchas gracias. Bien, un chivo más. Si bien a toda esta oferta académica que nombró Miguel al comienzo, quiero informar también que ya está próximo a ser aprobado una oferta en telecomunicaciones a nivel de posgrado que va a ser llevada adelante por el Laboratorio de Telecomunicaciones. Para los que realmente estén interesados, digamos, en crecer dentro de esta área, bueno, vamos a tener una importante oferta para su formación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a lo formal. Me desconecto de la cámara, chicos, para no complicar tanto con el ancho de banda. Bueno, ya lo hemos puesto nuevamente. Bienvenido al mundo de las telecomunicaciones. ¿Qué vamos a ver un poco acá? Como anticipamos en la reunión que tuvimos el viernes, y quiero destacar eso nuevamente porque, bueno, se han sumado acá más personas, una grata sorpresa. El curso no lo doy solamente yo, simplemente lo comienzo. Y el curso está dividido en distintos módulos y son diferentes docentes los que van a ir compartiendo con ustedes este camino de las telecomunicaciones. Gran parte de estos docentes que van a acompañarlos en el curso, con orgullo lo digo, ya tienen hoy el título de doctor en ingeniería, todos especializados en el área de las telecomunicaciones, en diferentes cosas, unos de otros, lo cual, digamos, eso le da también a ustedes la oportunidad de conversar con gente que realmente está muy preparada dentro de determinadas áreas de las telecomunicaciones. Que como pueden ver acá en el temario, hablar de telecomunicaciones es bastante amplio. Cada uno de esos temas que nosotros ponemos ahí tienen como objetivo darle una introducción y un pantallazo de lo que son las telecomunicaciones, pero cada uno de ustedes puede el día de mañana, ¿no es cierto?, después de una inversión importante en tiempo y de estudio, ser experto en alguna de estas áreas y quizás no llegar a tener un conocimiento apenas somero de cualquiera de las otras. El grado de expertitud que existe hoy en la electrónica en general, en las telecomunicaciones en particular, es muy alto. Los docentes que los van a acompañar en todo este curso son los que están puestos acá. Ya los van a ir conociendo, algunos probablemente ya los conocen. Bibliografía que les va a ser útil. Están puestos acá algunos de los libros, el Tomasi, que quizás ya lo conozcan, Practical RF System Design, Practical RF Handbook, Electrónica de Comunicaciones, Solid State Radio Engineering y muchos otros que ustedes pueden encontrar por ahí. Como les digo siempre también a los alumnos que cursan electromagnetismo,
El propósito siempre del docente es introducirlos en el tema. El aprendizaje ustedes lo hacen después en su casa, tomando como punto de partida el apunte para meterse en el libro y leer en profundidad y aprender sobre el tema. ¿Mm? Elementos de un sistema de comunicación. Ahora quiero que entre todos ustedes hagamos una descripción de lo que están viendo en este cuadro. Quiero una interpretación de ustedes, prácticamente casi ingenieros, de lo que están viendo, sin temor a equivocarse. De lo que cada uno entienda que ve en cada uno de esos módulos. ¿Qué me pueden comentar? Bueno, en la parte del transmisor lo que primero se hace es, a partir de la señal de banda base, que sería la señal de información, acondicionarla para que se pueda transmitir por el medio. Bien. El codificador que vemos en el codificador y tanto el decodificador son los encargados de tomar la señal de entrada, que sería, puede ser cualquier magnitud física que se desee transmitir en forma de mensaje. Entonces es procesada, acondicionada y transformada en una señal de tipo eléctrica o electromagnética para poder hacer la transmisión. Bien. ¿A qué sistema me puedo estar refiriendo con este diagrama en bloque? Puede ser incluso una comunicación de radio, puede ser. Es genérico el diagrama, digamos, entonces abarca cualquier tipo de sistema. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Efectivamente, esta es una descripción muy básica de un sistema de comunicaciones. Como bien me dijeron ustedes, puede ser cualquiera, podemos estar hablando de un sistema de comunicación inalámbrico, de un sistema de comunicación por fibra óptica, por cable coaxil, lo que fuera. Podemos estar aquí tranquilamente hablando de uno, dos, prácticamente los 4 cursos que nosotros dictamos, digamos, las 4 materias electivas, hablan de algo de este diagrama en bloques. Porque en el curso de antenas vamos a estar refiriéndonos a esto. Lo que yo puedo poner acá en este punto y en este punto. En la parte de sistema de comunicaciones digitales vamos a hablar de lo que hacemos más o menos a este nivel. En electrónica de comunicaciones estamos trabajando en estas 2 áreas. En sistema de comunicaciones damos un pantallazo de todo un poco. Y así podríamos también hablar de otros 4 cursos que podríamos hacer, especializándonos en alguna determinada área de las comunicaciones. Particularmente, lo que van a ver conmigo es lo que tiene que ver con este diagrama en bloque que está acá, la presencia de interferencia, ruido y distorsión en todo sistema de comunicaciones. No importa cuál sea, los tenemos presentes en todo.
las fuentes de ruido o distorsión van a afectar nuestro sistema de comunicaciones. Acuérdense que el propósito de un sistema de comunicaciones es que si yo transmito algo en el receptor, eso llegue en forma fidedigna. Si transmito la palabra hola, digamos, quiero recibir del otro lado la palabra hola, que se interprete correctamente, ¿no es cierto? Lo que puede parecer, digamos, una obviedad, no lo es tanto, si tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, si tomamos en cuenta que la presencia de ruidos, distorsiones o interferencias justamente pueden afectar la recuperación del mensaje. Genéricamente, si yo tengo una señal de entrada que está entrando en un sistema A, voy a tener una señal de salida que debería ser la señal de entrada, digámoslo matemáticamente, la entrada por A. Pero a la salida me encuentro con que aparece algo no deseado o no previsto. Y esto, ¿no es cierto?, es lo que llamamos ruido o distorsión. Puede ser una cosa, otra o las dos. Hablando del ruido, tenemos muchas fuentes de ruido. ¿Ruido externo o ruido interno? El ruido externo podemos caracterizar el ruido atmosférico. Son perturbaciones que se generan en la atmósfera, muchas veces se perciben como si fuera una fritura. Ruido extraterrestre, no porque venga de los aliens. Sí, de los ovnis. Bien, no me salía la palabra, gracias, ¿no? Sino porque viene del sistema solar, pueden ser ruidos como el generado por el Sol, que producen interferencia, ruido cósmico, que tiene su origen en las distintas galaxias del sistema. Ruido generado por el hombre, el ruido de chispas, ruidos industriales. Ustedes vieron que hoy muchas veces las fuentes de los sistemas electrónicos, fuentes switching, lo primero que uno encuentra, ¿no es cierto?, en el punto donde se conecta con la línea de 220 son filtros, de tal forma de evitar la contaminación de la red con ruidos, porque a su vez esos ruidos después entran en el resto de los equipos. Podemos hablar entonces de ruidos externos, ¿no? Ruido interno, como ruido de disparo, el que producen el ruido aleatorio de electrones y huecos dentro de los componentes electrónicos. Ruido de tiempo de tránsito, provocado por la variación de corriente dentro de los dispositivos. Y el ruido térmico, provocado por la agitación térmica de los electrones. Todas estas cosas están presentes. El ruido de chispa, por ejemplo, es muy común. No sé si alguno por ahí ha experimentado la interferencia cuando pasa una moto o algún tipo de auto con problema en el carburador. Un auto viejo por lo general. Por ejemplo, lo que es la recepción de televisión en banda de UHF, en la zona de 500, 600. Los colectivos, cuando pasan por el frente de mi casa, se ve ese efecto en la transmisión en la televisión. Sí, bien. ¿Qué tipo de televisión? Cuando es con antena. ¿Canal 8, canal 10? ¿Los canales de aire? Sí, se corta la transmisión y aparece la lluvia molesta. Y después retoma la señal. Perfecto, ¿eh? Entonces, ese tipo de ruido es muy fuerte. Por lo general, el ruido de chispas son de banda ancha. Interfieren en un rango de frecuencia bastante amplio. Bueno, y uno lo asocia porque pasa el vehículo y produce esa interferencia. Hoy en día todo lo que es la banda de 700 megas también se podría ver afectada. Y
Yo no me ha tocado experimentarlo, pero podría afectar lo que es todas las comunicaciones en la recepción de telefonía celular en la banda LTE, no en la banda de 700 megas, que por lo general la están utilizando en el interior de la provincia, no tanto en la ciudad. ¿Mm? Entonces el ruido afecta a todas las comunicaciones, distintos tipos de ruido, y es importante tenerlos en cuenta en nuestros diseños de sistemas para no llevarnos alguna sorpresa, digamos. ¿Mm? Acá un poco también podemos ver los gráficos que nos muestran cómo el rango de frecuencia en el que se encuentran cada uno, la intensidad con lo que podemos percibirlos. Fíjense acá el ruido de baja frecuencia. Estamos hasta alrededor de la centena de megahertz, más altos en las zonas de baja frecuencia. Ruidos de alta frecuencia que son mayormente los ruidos galácticos, ruidos generados dentro de la propia electrónica. ¿Mm? Lo que vamos a ver entonces ahora es cómo nosotros podemos modelar el tema del ruido para tenerlo presente en los cálculos que hagamos del sistema y poder hacer nuestras predicciones o cubrirnos con respecto al ruido. ¿Mm? La potencia del ruido en una carga adaptada. ¿Qué es una carga adaptada? ¿A qué nos estamos refiriendo con una carga adaptada? Impedancia de carga de línea. ¿Cómo? Cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia de línea. Bien. Entonces, recordemos un poco lo que aprendimos en electromagnetismo 1, que para que no haya reflexión en un sistema, el sistema tiene que tener adaptación en sus partes, ¿no? La carga tiene que estar adaptada a la línea de transmisión y así. Entonces, en un sistema que esté adaptado donde no hay reflexiones, la potencia en la carga va a ser igual al producto de K por T por B, que es cada una de estas cosas. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y B el ancho de banda en Hertz. ¿Mm? Entonces, como es una expresión sencilla, hagamos brevemente un par de cálculos. ¿Cuál es la potencia del ruido en un ancho de banda de 6 MHz a 20 grados centígrados? A ver cuánto les da. ¿24? Ay, ¿cuánto sería? ¿24 cuánto? A ver, ¿alguien más? Coincido con Alexis. Bien.
Cuando hablemos de ruido, es muy común que nosotros siempre estemos hablando de el ruido en un ancho de banda acotado, porque lo que me interesa al final de cuentas es el ruido que entra en mi sistema, no todo el ruido que está presente, digamos, en el espacio, en el medio. Vamos a ver cómo se llevan con los grados Kelvin. ¿Cuál es la densidad de potencia del ruido a 290 grados Kelvin? Con la misma expresión. Si hablo de densidad de potencia del ruido es porque estoy considerando que ¿cuánto le sale? La densidad da 4 por 10 a la menos 21. 4 por 10 a la menos 21. A ver, acá tengo mi resultado. ¿Cuánto le daba la potencia? ¿24 por 10 a la menos 15? 24 por 10 a la menos 15, está bien. Y la densidad, 4 por 10 a la menos 21 vatios por hertz. ¿Mm? Bueno, y ahora expréselo en dB, a ver cuánto le sale. A ver si se acuerdan, vamos a repasar varias cosas aquí. ¿Cuánto le da en dB? Menos 136, un poquito más. Bien. Acá faltó aclarar algo. Vamos a expresar en dBm, porque si no vamos a calcular todo distinto. Si digo que lo expresemos en dBm, con respecto a qué lo estamos comparando. A un milivatio, entonces comparemos ahí. El que tenga alguna duda sobre lo que se está calculando, expresando, por favor, no se quede con la duda.
Bien, bueno, esto es simplemente como un repaso. ¿Por qué digamos estas cosas? Porque en la literatura ustedes se van a encontrar con todo este tipo de expresiones o definiciones. Hablar de ancho de banda, potencia de ruido por hertz es muy común. Entonces, quiere decir, si yo tomo un ancho de banda de 6 MHz, bueno, la potencia de ruido que voy a tener es tanto. Si tomo 10 MHz, voy a tener tanto. Y les ha tocado por ahí ajustar algún sistema de estos de microondas en la banda de 5 GB, un sistema de un enlace de datos. Ustedes van a ver que cuando quieren transmitir mayor throughput de datos, necesitan mayor ancho de banda. Pero si yo tengo problema de ruido, entonces al aumentar el ancho de banda, aumento el ruido. Entonces la comunicación se vuelve inviable. Entonces la solución por ahí es reducir el ancho de banda. Está bien, voy a tener un throughput limitado, pero lo llevo a un punto donde en ambientes muy congestionados la comunicación sigue siendo viable. Bien, vamos a ver esto que es el modelo. Dijimos que la idea es que nos hagamos un modelo para poder manejar el tema del ruido en nuestro sistema. Entonces, caracterización del ruido térmico en sistemas lineales. Vimos que el ruido depende de la temperatura, ¿no? O sea, cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser el ruido generado, todo lo que son los electrones, ¿no es cierto? Las moléculas se agitan más y a mayor agitación, mayor ruido. Ingeniero, disculpe, ¿cuál era el resultado en dBm? Menos 174 dBm. Bien, perfecto, gracias. Redondeando. Sí, ahí me faltó a mí aclarar con respecto a qué lo calculamos, por eso, bueno, sacaron distintos resultados, pero había que referenciarlo a algo. Consideramos acá un sistema lineal, ¿no es cierto?, que tiene una ganancia B, un ancho de banda, ganancia o no, puede ser pasivo o activo. Tengo una impedancia de carga, ¿no es cierto?, que recibe todo lo que le entrega ese sistema, y acá tengo una señal, una excitación, que también lo puedo considerar como yo tengo una determinada impedancia. Lo que vamos a hacer es considerar que el cuadripolo no genera ruido, que es el cuadripolo es ideal. Y el incremento de ruido que habíamos visto que teníamos a la salida, acá, este ruido que aparece acá, vamos a suponer que es generado por un incremento en la temperatura. Entonces yo puedo tener el mismo, suponiendo el cuadripolo ideal, puedo tener la misma relación en el ruido acá a la salida, suponiendo que esto está a una temperatura un poco más alta. ¿Se comprende cuál es el modelo? Entonces esta temperatura de ruido del cuadripolo va a ser un parámetro más del cuadripolo, como es su ganancia, el ancho de banda, etc. Entonces, la potencia de ruido a la salida será proporcional acá por la temperatura de entrada más la temperatura equivalente que genera el cuadripolo por el ancho de banda por el factor de ganancia del cuadripolo. También es muy común que para caracterizar un determinado cuadripolo hablemos de la figura de ruido. Un determinado dispositivo, amplificador, transistor, lo que fuera, va a estar caracterizado, el ruido propio del dispositivo va a estar caracterizado por lo que le llamamos figura de ruido o número de ruido. Entonces, si yo hago el cociente entre la potencia total de ruido a la salida del cuadripolo y la potencia del ruido de entrada, puedo definir el número de ruido
a una determinada temperatura estándar como 1 más la temperatura equivalente del ruido sobre la temperatura, en este caso, digamos, los 290 grados Kelvin, temperatura de referencia. Si esto lo llevamos a, digamos, a cerca del 0 grados centígrados, donde no hay ruido, donde podemos tener un sistema de prácticamente libre de ruido térmico, entonces el aporte de esto será prácticamente nulo y no vamos a tener un ruido adicional. Por ejemplo, supo pasar, ¿no?, que nosotros teníamos problemas de recepción en una de las antenas parabólicas al mediodía. Vieron ustedes que todas las parábolas por lo general apuntan al cielo, ¿no? Las que son de recepción satelital. En algún momento la parábola, digamos, recibe mayor calor del sol y por la estructura geométrica típica, característica de una parábola, de reflejar todos, ¿no es cierto?, sobre la energía que se recibe el plato de la parábola, lo concentra en el foco de la antena, donde está el elemento activo. Entonces, teníamos problemas en un sistema donde al mediodía siempre se perdía la señal. Y era un problema térmico. Defecto de los componentes, ¿no? Pero la solución era muy sencilla, enfriarlo. Entonces simplemente hicimos un sistema, hasta que pudimos conseguir un nuevo amplificador para reemplazarlo, que le tiraba agua, lo mojaba al equipo al mediodía cuando se empezaba a perder la señal, lo enfriábamos y seguía, digamos, la recepción seguía siendo sin problema, en tanto en cuanto el sol se empezaba a mover y dejaba de calentar tanto el equipo. Breve ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo el ruido afecta las comunicaciones. Entonces tenemos la definición acá de lo que sería la figura de ruido propia de un dispositivo o de un sistema. Perdón, acá están, ya lo voy a corregir, mal armadas las secuencias, cómo van apareciendo. Veamos el amplificador del que le hablaba, era parecido a este, pero mucho más viejo. Esto que están viendo ustedes acá es lo que se llama un amplificador de bajo ruido, un LNB, Low Noise Block Converter. Antes de esta tecnología, la recepción en lo que vendría a ser broadcasting dentro de recepción satelital, una de las bandas de recepción es la banda C, fíjense acá, dice 3,4 a 4,2 gigas. Cuando yo necesitaba recibir la señal que venía de un satélite, la recibo entre alrededor de los 4 gigas y después tenía que hacer una conversión hacia abajo. Entonces, originalmente lo que teníamos acá era un amplificador de bajo ruido, de ahí viene la sigla del acrónimo LNE. Y después tenía un dispositivo, otro módulo que se conectaba acá, que era un conversor que me bajaba la señal de 4 gigas, lo que le llamábamos la banda L, que es esto que va de 950 a 1750. Fíjense cuánto es el ancho de banda de operación en la entrada y cuánto es el ancho de banda de operación en la salida. Es una resta, chicos. Es lo mismo. Es el mismo ancho de banda, ¿no es cierto? Para verificar que es una conversión que se hace hacia abajo.
Los dispositivos más modernos directamente incorporan el conversor dentro de este amplificador de bajo ruido. Entonces acá tengo en esto que es la guía de onda, ustedes acuérdense de cuando vimos este tema en E1. Entonces yo tengo acá la entrada de la guía de onda, la banda de 4 GB, y acá por este conector coaxial estoy sacando este rango de frecuencia en banda L. El ancho de banda es el mismo, simplemente lo que hice fue dos cosas: amplificar la señal que viene con un nivel muy bajo y hacer una conversión hacia abajo. Fíjense, la ganancia del dispositivo es tremenda, 65 dB. Y acá aparece el tema de algo de lo que veníamos viendo, la figura del ruido. Está especificada como una temperatura en grados Kelvin. A 25 grados centígrados, el fabricante de este dispositivo, de este amplificador, les dice que la figura del ruido es de 17 a 20 grados. A 20 grados. Acá hay un pequeño error conceptual. En realidad, el dato que está fabricando, el dato que está proporcionando el fabricante no es la figura del ruido, es la temperatura del ruido, propia del cuadripolo. Es la que nosotros decíamos, yo puedo considerar, ¿no es cierto?, que el ruido que me aporta el cuadripolo, el sistema, lo puedo considerar como un incremento del ruido de entrada y considerar el cuadripolo como algo ideal. Entonces el fabricante tiene especificado su producto y me dice cuál es la figura del ruido, la temperatura del ruido que proporciona, que suma al sistema este dispositivo. También hay otras cosas que vamos a ver acá más adelante que tienen que ver con la distorsión. Entonces, para el LNB que detallamos acá, calculemos cuánto sería el número de ruido F en decibeles. Si esta es la temperatura del ruido, ¿cuánto va a valer F en decibeles? .028 dB. Bien, rapidísimo están. Algunos que, chicos, vuelvo a repetir, no veo por ahí que estén participando todos, pero no se queden con dudas, por favor. Entonces, el número de ruido de este equipo es 1,067, expresado es en dB 0,28 decibeles. ¿Cuánto, a propósito, digamos, yo recalcaba, ¿no es cierto?, cuando veíamos estos sistemas, que era la ganancia o la atenuación, porque también, llegados acá, digamos, nos podemos preguntar cuánto vale el número de ruido de un atenuador. De por sí, digamos, un atenuador es una red pasiva y el hecho de que esté formada por resistencia y el hecho de que las resistencias, cuando se calientan, los átomos que componen la resistencia se agitan más y el ruido se incrementa. Esto también, los primeros sistemas de recepción, sobre todo de transmisión satelital, o la recepción de las plantas terrenas importantes,
usaban sistemas de enfriamiento en el cabezal de la antena, justamente para minimizar el ruido. Estamos hablando de usar nitrógeno o algún gas, algo a muy baja temperatura que enfriaba el cabezal para poder tener el menor ruido térmico adicional. Acuérdense que la recepción satelital, que es donde más se usan este tipo de cosas, estamos hablando de a qué distancia estamos del satélite, de un satélite geoestacionario. ¿Qué distancia tenemos entre Tierra y un satélite geoestacionario? ¿Y el algo cuánto? 36.000 kilómetros. 36.000 kilómetros. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, 36.000 kilómetros. O sea, como ven, es un enlace de comunicaciones a distancia importante. Entonces, la atenuación en el sistema es grande. La señal que recibo viene de un satélite. No puedo tener infinita potencia en un satélite porque no tengo cómo soportarla. Toda la energía del satélite sale de paneles solares. Entonces, tengo que hacer un enlace muy ajustadito y la temperatura del ruido del receptor es un parámetro de suma importancia. Entonces, veamos cuánto vale la figura de ruido de un atenuador. Un atenuador es un dispositivo que gana menos de 1. La ganancia es menor que 1, por eso es un atenuador. Suponiendo que la temperatura de entrada es la misma en el cuadripolo, esto, o sea que el atenuador está a la misma temperatura. Considerando esto que veníamos viendo, ¿a qué se debe la potencia del ruido que va a estar a la salida, que va a estar dada, ¿no es cierto?, por el ancho de banda del sistema, por la constante de Boltzmann, por las dos temperaturas. Llegamos a la conclusión que, haciendo todos estos pasos sencillos, que la figura del ruido de un atenuador es igual al valor de la atenuación. O sea, un atenuador aporta un ruido importante. Cuanto más atenúe la señal, mayor es el número de ruido que yo voy a presentar. Y esto es algo importante para tener en cuenta en los diseños de nuestro sistema. ¿Cómo afecta el ruido cuando yo tengo que conseguir una cascada de cuadripolo? Y no es que estemos, digamos, simplemente teorizando, suponiendo cosas, porque cualquier sistema de comunicaciones que nosotros hagamos, siempre lo voy a considerar como una determinada cantidad de bloques de comunicación, de bloques, amplificadores, conversores, amplificador de frecuencia intermedia, amplificador de entrada, amplificador de salida. Mi sistema de comunicaciones siempre va a estar conformado por una determinada cantidad, un determinado número de bloques de comunicación. Entonces, cada uno de estos bloques, cada uno de estos cuadripolos va a aportar su cuota de ruido y distorsión a la salida. Pero el peso que cada uno va a tener no va a ser el mismo. ¿Por qué?
Bien. ¿Cómo va a ser el peso específico, la contribución del ruido de cada uno de estos cuadripolos? El mismo en cualquiera de las etapas. ¿Qué consideración pueden hacer al respecto? Cada cuadripolo aporta ruido. Depende también de la ganancia de cada uno. ¿Cómo? Que depende de la ganancia de cada uno. Va a depender de la ganancia de cada uno. Sí. O sea, uno de los factores. ¿Y dónde se vuelve más crítico? Puede ser al principio. A ver, justo salieron los dos puntos ahí. Bien. Entonces, un poco eso quería que tuvieran en cuenta. Entonces, la densidad de potencia de ruido a la salida, ¿no es cierto? Si yo tomo el ruido generado por el primer cuadripolo, tengo la constante de Boltzmann K, la temperatura de entrada, la temperatura equivalente del primer cuadripolo, y eso se amplifica, ¿no es cierto?, por G1, por G2, por G sub n. Cuando tomo el segundo cuadripolo, ¿no? Entonces yo tengo K por la temperatura equivalente 2, por la ganancia del 2, 3 hasta n, y así, hasta que llego al último. Pero como ustedes ven, el que más, digamos, el ruido generado por el primer cuadripolo es el que más veces se amplifica. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tema, que acá seguimos trabajando un poquito con esto, y saco el factor común. Tengo acá que puedo poner que el ruido total del sistema va a ser la temperatura de entrada más la suma de todas las otras temperaturas por la ganancia total del sistema. Y si quiero despejar de acá la temperatura equivalente, me va a quedar esta expresión donde muestra claramente, ¿no es cierto?, que la etapa que más influye en el ruido del sistema van a ser las primeras, porque todas las otras, ¿no es cierto?, empiezan a dividirse, porque yo vengo amplificando el ruido. Amplifico acá, el ruido generado por esta lo amplifiqué acá, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante en nuestro diseño de sistemas cuidar el ruido, la generación de ruido en las primeras etapas, por ejemplo, de lo que sería un sistema de recepción. Por eso es que les mostraba el amplificador que se llama Low Noise, ¿no? Low Noise Amplifier, Low Noise Block Converter, dispositivos de bajo ruido que son LNA, amplificador de bajo ruido, que son los que se usan y se diseñan específicamente como front-end, teniendo en cuenta el ruido aportado al sistema total. ¿Está claro? Entonces, teniendo en cuenta esto, la respuesta a la pregunta, acá tenemos la misma expresión puesta en función de la figura del ruido. Entonces, la etapa más crítica con respecto al ruido, ¿cuál va a ser? La primera. La primera etapa. La primera etapa. La primera etapa es la que más me va a condicionar al respecto. Veamos algunos ejemplos. Ultra Low Noise Mimic. ¿Qué es un mimic? ¿Saben lo que es? ¿Ah? Un amplificador monolítico de microondas. Es un chip, ¿no es cierto?, donde yo integré todo un amplificador de microondas
Fíjense, el ultra bajo ruido mejora el rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico de un dispositivo? En amplitud. O sea, el dispositivo, la razón de ser de todo dispositivo amplificador, ¿no es cierto?, es poder entregar una señal en niveles lo suficientemente grandes como para que yo pueda procesarla, leerla, mostrarla, representarla, lo que fuera. Como acabamos en el caso de la recepción satelital, vemos, ¿no es cierto?, que las señales que nos llegan muchas veces son pequeñas. Entonces yo necesito amplificarlas y a su vez ese proceso de amplificación no tiene que aportar ruido y cuanto mejor sea el rango dinámico, que sí, yo le puedo dar mayor ganancia a la etapa. Entonces acá estamos viendo un poco dos conceptos, ya vamos a ver un poco más el tema del rango dinámico, pero el fabricante acá se esmeró, ¿no es cierto?, en lograr un dispositivo que tenga muy bajo ruido de entrada y que le pueda dar la suficiente ganancia como para... ¿Esto que a qué equivale? ¿No es cierto? A que de pronto yo pongo, recién mostrábamos un sistema de comunicaciones como distintos bloques. Es como decir, bueno, ¿cómo minimizo esa cantidad de bloques? Lo voy a minimizar logrando dispositivos, circuitos que tengan, por un lado, la menor cantidad de ruido asociado y por otro lado, la mayor ganancia. Está el link ahí si alguno quiere entrar a verlo después, a ver las características. Este transistor, o en realidad un transistor, un amplificador, está destinado a los sistemas de GPS. Nuevamente también nos encontramos, ¿no es cierto?, que son sistemas de recepción satelital con limitada potencia desde el punto de vista del transmisor, distancias de recorrido del enlace bastante grande y necesito tener muy buena cobertura de ruido. La banda, fíjense, está entre 1500 y 1600 MHz. Y fíjense el extremadamente bajo figura de ruido, 0,75 dB. Ganancia de 19 dB, lo cual es bastante grande. Y otras cosas que vamos a ver después, como qué es el punto de compresión de un dB. Estos son módulos híbridos que se utilizan en las redes de televisión por cable. Televisión por cable, que hoy no es ya solo televisión por cable, sino que también tenemos toda transmisión de datos a través de la misma red. Se fueron ampliando los servicios que se daban. Entonces, los sistemas amplificadores electrónicos que se utilizan, dispositivos activos, tienen que tener altas exigencias de linealidad y también de figura de ruido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es un dispositivo donde yo en un sustrato puedo poner dispositivos activos y pasivos. A ver. Voy a conectar a la cámara un minuto. Dejar de compartir. Pueden ver acá un híbrido. Este es
Son uno de mis preferidos, vienen con el case, el plástico de arriba transparente, y no sé si alcanzan a ver las bobinas, los transformadores que tienen. ¿Pueden ver algo? La construcción del híbrido es bastante sencilla. Está puesto sobre un sustrato metálico, no sé, para lograr conectarlo, atornillarlo a la parte metálica del equipo y que pueda disipar el calor. Y después tiene, si alcanzan a ver ahí, son 3, 6, 7 patitas, 7 pines. El primer pin es la entrada de la señal, los dos que siguen son tierra, el del medio es la alimentación de continua, los dos que siguen son tierra y el otro es la salida. Más simple imposible. Y estos dispositivos, como ustedes los ven, tienen linealidad y bajo ruido, según, digamos, vamos a ver que hay distintos diseños, pero buscan todo logran dentro de este módulo, está logrado todo el dispositivo con muy buena ganancia, con bajo ruido y muy estable con respecto a la temperatura. Todos vivimos acá en Tucumán, sabemos el calor que hace en verano. Imagínense lo que son este tipo de amplificadores que están en un poste, que le da el sol a la siesta, 40 grados, más el calor que genera el equipo, la temperatura que soporta y la estabilidad en la transmisión es impecable. Vuelvo a la... Vuelvo a las especificaciones del equipo. Inge, Sí, señor. una pregunta. ¿Cuántas tierras tiene el dispositivo? Tiene 2 patitas, 4 en total. 4, digamos. Todas se sueldan a masa, Tanto. digamos. Sí, por eso le dije entrada, 2 pines de tierra continua, 2 pines de tierra, salida. Es brillante, digamos, la solución que le dieron. Acuérdense que hace 50 años atrás existían los mismos amplificadores, pero eran todos transistorizados. Entonces la estabilidad y la figura del ruido que se conseguía, por supuesto los anchos de banda eran mucho más limitados. Este dispositivo que estamos viendo acá, fíjense qué ancho de banda tiene. Maneja 152 canales. O sea que, acá está, de 40 a 1 GHz. 960 megas de ancho de banda tiene. En todo ese rango, el fabricante le garantiza digamos, las especificaciones. Acá lo que nos interesa, ¿no es cierto? La figura del ruido, obviamente el fabricante, si es honesto, se va a dar en la de peor caso, a 1000 MHz. Tengo 2 modelos, uno con 7,5 dB de figura del ruido máximo y el otro con 8 dB de figura del ruido máximo. Este híbrido tiene varias etapas amplificadores adentro, fíjense, la salida es bastante alta, 38 dBm por canal. Es un dispositivo importante, digamos, el rango dinámico que tiene. La ganancia que tiene acá está especificada, 18 dB en un caso, 23 dB en el otro. Fíjese que nada es gratis. Le doy más ganancia, me aumentó la figura de ruido. Fíjense, estos son híbridos de clase A, o sea que la distorsión está cuidado al máximo, la operación del dispositivo siempre en la zona lineal.
Y acá tenemos algunos con figura de ruido, pero estos tienen menor figura de ruido, pero fíjense también que está dado a 870 megas, no a los 1000 megas que estaba especificado el otro. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, Señor. cuando habla de canal por canal, ¿canal se refiere a canal en frecuencia? Canales de televisión. Ah, ¿Mm? O y sea, eso sería en 150 frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y eso sería en frecuencia? O sea, que están divididos los canales. Claro, claro, por eso dice el amplificador. Pregunten todo lo que quieran, por favor, chicos, porque esa es la finalidad de que aprendamos juntos. El amplificador este tiene una banda de operación que va de 40 a 1000 MHz. Esos son 960 megas. Si los 960 megas los divido en los 6 megas del ancho de banda del canal, me dice que yo puedo alojar 160 canales continuos, uno al lado del otro. La especificación es menor porque, bueno, en algunos casos hay bandas que no las puedo usar. Entonces, por eso, bueno, la cantidad de canales que vamos a transmitir va a ser menor. Pero básicamente es eso. Eso sería también teniendo en cuenta la separación que tiene que tener entre el canal. Por eso A ver. O sea, o sería todo seguido, me refiero que decía continuo uno al lado del otro, porque me acuerdo de Electrónica 3 cuando hacíamos, por ejemplo, la separación de los canales y qué sé yo, cuando elegíamos la frecuencia y todo eso, como de elegir, como que elegía un de banda, digamos, del canal, dejaba un espacio, o sea, un espacio en frecuencia me refiero, y después iba al otro canal, digamos. ¿Se tiene en cuenta ese espacio o no? Bien. Exactamente. Sí. Cuando el ancho de banda es 6 MHz de un canal de televisión, ya contempla, digamos, las separaciones propias para que pueda alojar un canal inmediatamente arriba y otro canal inmediatamente abajo. Voy a tratar de dibujar acá. Acá empieza 0 y acá tengo el 6. Acá a 1 mega 25 va la primera portadora, que es la portadora de video. Aquí a 475. Le hablo de analógico, ¿no? El digital, ya esto, el espectro es distinto, pero sigue respetando los 6 megas. Esta es la portadora de audio. Acá por lo general se transmite toda la información. Por acá va a estar otra portadora de croma. Y acá ya está prefijado, ¿no es cierto?, las bandas de guarda que me permiten que acá inmediatamente después aloje otro canal. Por supuesto que el dispositivo tiene que estar, en el caso del modulador y el receptor en el televisor o el sintonizador, tienen que estar muy bien hechos para que si yo pongo un transmisor en el canal 6, ¿no es cierto?, me transmita entre 82 y 88 MHz y no me tire nada de ruido fuera de esa frecuencia. Cuando está bien hecho, tiene que ser así. Por lo general, digamos, como el espectro radioeléctrico es escaso, entonces no se dejan los canales de guarda. Ustedes vieron también en Electrónica 3 que hacían en amplificadores de FM. Sí. Ustedes si se ponen a ver el ancho de banda de FM es de cada canal 200 megas. 200 megas, no, 200 kilos. 200 kilos, perdón. 200 kilohertz. Y la banda de FM está totalmente poblada. No han dejado un canal de guarda, hay un FM al lado de la otra. Así también las FM que están mal mantenidas y que andan mal, las escucho en toda la banda. Y como han quedado corta la banda de asignación de FM, han empezado a poner FM hacia abajo y hacia arriba de la banda, lo cual genera serios problemas porque
parte de la banda de FM la asignan dentro de lo que es la banda del canal 6 de televisión por cable. Entonces, en algunos lados, algún usuario de KTV que tiene un problema de interferencia o algo, se queja de que cuando ponen el caso nuestro 26 TV, el audio que escucha es de la FM que tiene más cerca. Suelen pasar esas cosas. Por lo general, como le digo, en lo que es espectro de comunicaciones, no se dejan las bandas de guarda porque no hay mucha necesidad. Mucha demanda. Hay mucha demanda. Y aparte, los gobiernos, por lo general, venden los espacios y, bueno, una banda de guarda es una banda no vendida. De todo modo, tecnológicamente está resuelto para que haya una operación, por eso siempre hay que hacer una transmisión responsable. Es lo que suele pasar cuando no hay control, por ejemplo, en las bandas libres de Wi-Fi de 2,4. O sea, tengo problemas para conectarme con mi Wi-Fi, coloco un extensor. Muchas veces los extensores le permiten ajustar la potencia. Lo pongo al mango. Le doy por ahí más potencia de la que en realidad necesito y no tomo en cuenta que estoy interfiriendo al del lado y generando ya un espectro donde al final de cuentas todo termina en que ninguno puede comunicarse. Sí, cuando estábamos viendo lo de la antena, que veíamos el diseño de la antena, esta de 2.4 que comentábamos, hemos usado el Wi-Fi Analyzer y, por ejemplo, lo ponía en mi casa y se ve por ahí las potencias de las distintas señales de Wi-Fi y se ve, por ejemplo, que la del vecino quizá era más fuerte que la que yo tenía o viceversa, digamos, como que se va acomodando. ¿Edificio o casa? Yo en una casa, pero sí había bastante, como que yo estaba como justo en el medio de conexión con la casa de atrás y así, digo. Claro, ¿alguien vive en un edificio? ¿Ninguno? Bueno, si tienen la aplicación esa Wi-Fi Analyzer, cuando estén en algún edificio visitando a alguien, prueben ver lo que es el espectro de señales de Wi-Fi en un edificio. Van a ver que a veces, digamos, la gente se queja de que no le anda el Wi-Fi y es porque es un medio compartido y cuando estás rodeado de 20 redes distintas de Wi-Fi, todos ocupando el mismo espectro y todas pujando por ver quién es la que se comunica, es prácticamente imposible la comunicación. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que no es mi señal es ruido o interferencia. Entonces son todas las cosas que yo tengo que tener en cuenta para ver por qué, digamos, no funciona o por qué motivo podría no funcionar el enlace que estoy planificando. Dentro de lo que es KTV, por ejemplo, hubo una tecnología que era transistores digamos, basada en transistores bipolares de silicio. Después vino una tecnología mejorada que utilizaba dispositivos semiconductores de arseniuro de galio, con los cuales se podían conseguir mejores relaciones tanto de rango dinámico como de figura de ruido. Fíjense acá este dispositivo, se me fue el cursor. No son todos los híbridos iguales. Este dispositivo está particularmente diseñado como etapa de entrada en nodos ópticos, line extender, troncales o sistema de distribución. El hecho de que me diga que el dispositivo está diseñado como etapa de entrada me está diciendo dos cosas con respecto al dispositivo. Que por un lado me va a aportar poco ruido o menos ruido que otro. Y por otro lado,
la señal de salida, la amplitud de la señal de salida, el rango dinámico no va a ser tan grande. Entonces, probablemente yo haga un dispositivo, un equipo tenga dos etapas, ¿no es cierto? Una que sea de bajo ruido a la entrada y otra que no va a tener tanto bajo ruido, pero donde yo el principal foco lo voy a poner en el rango dinámico, que me acepte señales más o menos grandes de entrada y me permita generar señales de mayor amplitud sin distorsión a la salida. En la primera etapa, cuido el ruido. En la segunda etapa, cuido la linealidad. En una diseñé con el ojo puesto en un aspecto, en la segunda etapa diseño con el ojo puesto en otro aspecto. ¿Se dan cuenta? Y esto es válido para cualquier sistema de comunicaciones. El front-end, muy cuidadito con respecto al ruido y la linealidad. Y después lo que es la etapa de salida, voy a trabajar más sobre el sistema no distorsión. El ruido ya no me voy a preocupar tanto en la etapa de salida porque algo lo tengo que cuidar a la entrada. Sigamos viendo acá especificaciones. Por ejemplo, fíjense acá, ¿se acuerdan que teníamos el dispositivo anterior de silicio? Con un ancho de banda de 40.000 megas, con figura de ruido de 7, 8 dB. Y este que está acá, tengo un ancho de banda similar de 50.000 megas con una figura de 4 dB. Fíjense que una reducción de 3 dB en la figura del ruido es muy, muy importante. Bajé el ruido a la mitad prácticamente. Acá también vemos otras especificaciones de figura de ruido. Ven cómo aumenta la figura de ruido a medida que el fabricante me da datos completos. Me dice, bueno, según el ancho de banda, voy a tener mayor número de ruido. Bien, hasta aquí cortamos hoy. Todo lo que he tratado hoy de que ustedes vean es lo que es el ruido en los sistemas de comunicaciones, la importancia de considerarlo para que la planificación o la elección que yo haga del sistema sea la adecuada. ¿Qué quiero que ustedes consigan para el jueves, la próxima clase? ¿Qué quiero que consigan ustedes para el jueves? Quiero que busquen especificaciones que tengan que ver con el ruido, ya sea en semiconductores o en amplificadores, y que las puedan comentar en clase. ¿Entienden? Sí, sí. ¿Ah? Quiero que vayan y que busquen dispositivos, cosas, y vayan específicamente a ver las especificaciones con respecto al ruido, en el sistema que les interesa. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Bien, aguántame un minutito que